Muy bien, continuamos con nuestra clase apologética, pues sobre la fe. Entonces, ¿qué es lo que vimos hasta ahora? Que creer en otra persona es un acto razonable, especialmente cuando nos consta de que es más sabio que nosotros y es digno de confianza, ¿no? Lo hacemos cada día, es muy razonable. Nada será entonces más razonable que creer en Dios y lo que nos revele, ¿ok? Entonces, nomás tenemos que constatar de que Él está hablando y revelándonos una doctrina, ¿ok? Entonces, si ya vimos, según la definición del Primer Concilio Vaticano, ¿qué son las señales que indican que Dios está hablando? Milagros y profecías, ¿no? Entonces vimos que Jesús vino a cumplir tantas profecías del Antiguo Testamento, anunciando dónde iba a nacer, de cuál tribu, linaje, de tal lugar, y cómo iba a vivir también, ¿verdad? Que iba a ser también entregado y sentenciado a la muerte, como profetizó Isaías. Isaías tiene profecías tan claras que se conocía como el quinto evangelio entre los padres de la iglesia, ¿no? Que anuncia que Jesús va a venir como hombre de dolores y un hombre de sufrimiento, por cuyas heridas seremos sanados. Eso pueden leer a partir de Isaías capítulo 53 en adelante. Entonces son buenas meditaciones que meditamos en la Cuaresma y que de hecho convirtieron a un judío, el rabino, entonces de Roma, a quien fue salvado, como muchos judíos, por el Papa Pío XII, de modo que el nombre más popular entre judíos de aquel tiempo era Eugenio, en honor del Papa Pío XII por tanta bondad que había hecho a los judíos, y de la forma más prudente, ¿verdad?, para no empezar una guerra tan abierta contra los nazis, ¿verdad?, que solo hubiera resultado en mucha destrucción de más iglesias y más gente. Entonces, pero sí escondiendo a muchos, ese rabino de Roma ahí estaba con la biblioteca más grande del mundo, digamos, del Vaticano, y hablando con los biblistas del Vaticano, leyó de nuevo esas profecías y se dio cuenta que sí, el Mesías fue profetizado, que iba a ser pues un hombre también de dolores, rechazado y crucificado, ¿no? Entonces, así él se convirtió a ser católico y una conversión muy famosa, ¿no?, de aquel tiempo. Muchas profecías, muchos milagros. Vimos el ejemplo de la estructura de nuestra fe en los apóstoles, ¿no? Y en el discurso de que yo soy el pan de vida. ¿Qué es lo primero que hace el Señor? Multiplica los panes, ¿no? Hace un milagro para indicar que Dios está actuando a través de él, ¿no? Luego anuncia una doctrina en este contexto de que yo soy el pan de vida, y entonces anunciando el gran misterio de la Eucaristía, de que su carne es verdadera comida y su sangre verdadera bebida, ¿no? Entonces, en este contexto, la razón no puede captar este misterio. ¿Cómo puede darnos su carne a comer, ¿no? Entonces, pero el Señor lo afirma categóricamente, ¿no? De que amén, amén os digo, de cierto, de verdad. Y los apóstoles, aunque no entienden, con su razón no captan, digamos, este misterio, sin embargo hacen su acto de fe. ¿A quién más iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces el motivo formal de nuestra fe es Dios mismo quien revela, ¿okay? Dios revelante, ¿no? Entonces la persona de Jesús, ¿no? Entonces pues, la Santísima Trinidad, ¿no?, es el Antiguo Testamento. Pero hay motivos para la razón, ¿no?, que son los milagros y profecías. Bien, eso fue el resumen. Ahora bien, ya ven que el motivo de fe es algo sencillo y único. A saber, la regla es de creer en lo que dice Dios, porque Él es la verdad infalible, ¿no? Entonces, por ende, Santo Tomás comenta que un hereje, ¿qué es una herejía? ¿O quién es un hereje? Entonces será, como les decía, si uno niega nomás un solo artículo de la fe, pues ya cae en herejía. Dice Santo Tomás de Aquino,
El hereje que rechaza un artículo de fe no tiene el hábito ni de fe formada, ni de fe informe. ¿Okay? Fe informe será fe sin la caridad. Porque si uno peca mortalmente, pierde la caridad, pero no pierde la fe, ¿no? Por una gracia de Dios nos quedamos con la fe para poder arrepentirnos y acercarnos de nuevo a Dios, ¿no? Qué bien. ¿Ok? Entonces la razón está en que la especie de cualquier hábito depende de la razón formal del objeto, quitada la cual la especie del hábito desaparece. Ahora bien, el objeto formal de la fe, el motivo formal, es la verdad primera, según se manifiesta en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, y en la doctrina de la Iglesia. Por lo tanto, quien no se conforma ni se adhiere como regla infalible y divina a la doctrina de la Iglesia, que procede de la verdad primera manifestada en las Escrituras, no posee el hábito de la fe, sino que las cosas de la fe las retiene por otro medio diferente, como el que tiene en su mente una conclusión sin conocer el medio de su demostración. ¿Qué quiere decir, por fin? Es análogo a una persona que sabe de la mitología griega, ¿no? Aunque no cree en la mitología, pero sí sabe lo que enseña, ¿no? Un hereje puede ser así, que sabe algo de la teología católica, pero no cree. De hecho, hay muchos mexicanos así. Los he encontrado en mis clases a veces y saben la fe, pero no creen necesariamente, ¿no? Entonces, pero sí recuerdan lo que les enseñaron en el catecismo. ¿Okay? Igual la persona que está de acuerdo con 99% de las verdades, pero niega una verdad revelada, tampoco es católico. ¿Okay? Porque ahora su motivo de fe es su propia opinión, ¿no? Entonces no es porque Dios lo ha revelado. ¿Okay? Y ahí entonces es la moraleja, es que debemos ser como niños, ¿no? Podemos tener 1000 preguntas, pero ninguna duda, ¿ok? Entonces, como niño que vuelve a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No porque duda, al contrario, porque confía totalmente en su papá y piensa que sabe todo, ¿no? O en su mamá, ¿no? Como dice la camiseta, ¿no? Del niño, yo no necesito el Google, mi mamá sabe todo, ¿no? Entonces, así era antes, ¿no? Entonces, pregunta porque piensa que su papá sabe, ¿no? Entonces, así debemos ser con Dios y con esta confianza que hay, como mencioné, la biblioteca más grande del mundo, pues llena de escritos teológicos, filosóficos, de los más sabios que han pisado la tierra, ¿verdad? Que eran católicos convencidos por haber estudiado, ¿ok? Bien, entonces preguntas a esta primera parte. Ya habiéndolo repetido tantas veces, ya les queda claro, ¿no? Hasta la próxima clase. Ok, bien. Bien, entonces, el objeto de la fe nos dice, hay que creer con fe divina y católica. Bueno, para darles el prefacio, dice, después de haber precisado el motivo formal que nos induce a creer las verdades reveladas por Dios, el orden lógico nos lleva a considerar el contenido mismo de la fe, o sea, qué es lo que creemos por la autoridad de Dios que lo revela, ¿no? Entonces, ya sabemos por qué somos católicos, ¿verdad? Que es el motivo de nuestra fe. Ahora vamos a lo que es lo que creemos como católicos, ¿no? ¿Qué es lo que Dios ha revelado? ¿Dónde encontrar, primeramente, la revelación de la fe? Y dice, hay que creer con fe divina y católica todo lo que se contiene en la palabra de Dios, escrita o transmitida por la tradición, y que la Iglesia, por definición solemne o por su magisterio ordinario y universal, propone como divinamente revelado. ¿Okay? Entonces, cuando da esa definición, cita, pone un 1792. ¿Okay? ¿A qué se refiere? Normalmente con una D o DZ. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa? Aquí nos está citando pues una cita del Magisterio de la Iglesia. ¿Okay? Y en un libro que se llama El Magisterio de la Iglesia,
¿Por quién? ¿Escrito por quién? Realmente no tiene nada del autor como de palabras, pero es más el editor. Es Enrique Denzinger. Y ahí la DZ, ¿no? Para citar a Enrique Denzinger. ¿Qué es este libro? Es un libro que contiene todas las definiciones magisteriales, ¿no? Desde el primer siglo hasta hoy en día. ¿Okay? Entonces, no todo lo que dice la Iglesia define como infaliblemente, ¿no? Entonces ahora, en el tiempo, en el último siglo, los papas han utilizado más y más los medios de comunicación. Pío XII era famoso por sus mensajes por radio, ¿no? Entonces hoy en día, pues, hasta el Papa tiene cuenta de Twitter, ¿no? Entonces, pero no es, o también con tantos medios, el Papa Benedicto, por ejemplo, escribió libros mientras era Papa, pero no como Papa, sino como teólogo, a saber, Joseph Ratzinger, ¿no? Entonces, hay que distinguir, ¿ok? Y vamos a ver las distinciones, ¿ok? Pero el contenido de la fe, por ejemplo, yo tengo los 50 y pico tomos de Mansi, ¿no? Que son todos los concilios ecuménicos, tomos gigantes, con 1000 páginas cada uno, ¿no? Fácil, y 50 tomos y más. Entonces ahí están todas las actas de los concilios ecuménicos, ¿okay? Los tengo escaneados, ¿no? Los tengo de libro. Entonces, ¿cómo vas a encontrar la definición dogmática? Empieza el concilio, saludos al emperador que está presente, y entonces puedes pasar todo el día buscando definiciones. Entonces, gracias a Enrique Denzinger, entonces ya nos hizo ese favor y puso en citas de orden cronológico las definiciones de cada concilio, ¿okay? Y de cada encíclica. Tal vez ustedes han leído la encíclica Evangelium Vitae del Papa Juan Pablo II, no sé. Okay. Sus encíclicas eran un poco largas, ¿okay? ¿Y por qué? Porque él, siendo un intelectual y de una filosofía de fenomenología, entonces él pues exponía mucho los temas, ¿no? Según su pensamiento propio. ¿Okay? Pero luego llega un punto cuando define. En Evangelium Vitae da su meditación sobre Génesis, sobre Caín y Abel, Adán y Eva, etc. Luego llega en un punto a decir que yo, como sucesor de San Pedro, defino que siempre está mal, intrínsecamente mal, matar a la vida, directamente a la vida inocente. ¿Okay? Pero hay un prefacio, ¿no? De que yo, como sucesor de San Pedro, obligo a todos los católicos a mantener definitivamente tal doctrina. ¿Okay? Diferente que su exposición sobre Caín y Abel, ¿no? ¿Okay? Entonces, para el propósito de sacar citas dogmáticas o citas magisteriales que nos obligan, hay que buscar este lenguaje y tales definiciones, ¿no? Entonces eso hizo este señor Enrique Denzinger. Hasta nuestro autor, Padre Antonio Roy Marín nos dice que mejor la edición de antes. Yo tengo uno que pueden encontrar, lo imprimen todavía, de como 1961 creo. ¿Okay? ¿Qué es la ventaja? En las versiones nuevas, no sé quién sea el editor nuevo, pero incluyeron muchos documentos postconciliares sin tanta precisión de definiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedes leer Lumen Gentium y hay citas que son más definidas, digamos, ¿ok? Pero el propósito, como explicó el Papa Juan XXIII, dijo que no era su propósito en el Concilio Vaticano II definir dogmas ni condenar errores tal cual. Hay referencias dogmáticas y referencias a definiciones dogmáticas previas que cita, ¿no? Pero no hay definiciones nuevas. Esa es la novedad, entonces, digamos, del Concilio Vaticano II. Pero, sin embargo, este autor incluye muchas citas de aquel concilio, ¿no? Demasiadas, en mi opinión.
que quita el sentido de que yo puedo comprar los libros del Concilio Vaticano II, los he leído, ¿no? Entonces, pero quiero nomás las definiciones, ¿ok? Para hacer la teología, la ciencia de la teología, según sus principios, ¿ok? Entonces pone, en mi opinión, y en la opinión del padre Antonio Royo Marín, pues demasiadas citas, y critica el hecho de que cambiaron los números, ¿no? En todos los libros anteriores tenemos citas según el orden cronológico, pero luego cambia la enumeración y ahora con un libro nuevo no concuerda con los libros antiguos. Entonces hay que tengo el índice el esquema que explica cómo de correspondencia, ¿no? Entonces, por eso, obviamente hay documentos magisteriales obligatorios que precisan más cosas, como les mencioné, de Humanae Vitae, Evangelium Vitae. Entonces sirve también tener la versión nueva, pero la versión antigua es un poco más fácil de utilizar y disponible en Internet también, ¿no? A diferencia de la nueva edición, ¿no? Bien. Ok, entonces, Evangelium Vitae, sobre la vida, Humanae Vitae, Donum Vitae, ¿verdad? Sobre nuevos métodos de anticonceptivos y cosas así, cuestiones de la biología. También sobre la ordenación de mujeres hubo una respuesta del Santo Oficio, entonces hay que seguir obviamente buscando las definiciones, ¿no? Ok, entonces, pero ¿qué nos dice? Hay que creer con fe divina y católica todo lo que se contiene en la palabra de Dios, escrita o transmitida por la tradición y que la Iglesia por definición solemne o por su magisterio ordinario y universal propone como divinamente revelado. ¿Okay? Hay mucho de meditar. ¿Okay? Dice con fe divina y católica. Porque si Dios lo está revelando, ¿okay? A diferencia de ¿qué? Fe humana, de simplemente creer en la opinión de alguien. ¿Okay? Por eso es tan importante cuando nosotros predicamos, ¿verdad? Ustedes no van a estudiar tanta teología, ¿verdad? Pero lo que es la fe católica, para el católico normal, es lo que escucha en el sermón, ¿verdad? Entonces debe de ser el locus, el lugar, para enseñar las verdades de la fe y no dar su propia opinión. ¿Bien? Por eso noten que en nuestros sermones siempre tenemos citas, ¿no? Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? ¿Cuántas veces me han escuchado decir Santo Tomás dice, ¿no? Entonces tal Papa dijo, tal Santo dijo. Esa es la regla de nuestra fe, ¿no? Y no, yo pienso que... no, yo siento. ¿Verdad? Eso es vamos a llegar, ojalá hoy, a la herejía del modernismo, estudiar en qué consiste. Realmente ya sé cómo infectado a la gente cuando pregunto, pero ¿qué es la Santa Misa? Pues yo siento que... entonces, no tiene nada que ver con tus sentimientos, ¿okay? Ni tu opinión, ni lo que opinas. Debes de darme una definición que viene de la Iglesia, ¿ok? Bien, todo lo que se contiene en la palabra de Dios, escrita o transmitida por la tradición, ¿ok? Esa definición viene del primer Concilio Vaticano, ¿ok? Pero ¿qué nos dice la Escritura? Este punto es importante en contra de los protestantes. ¿Okay? Les voy a dar unas citas, si tienen sus Biblias, así podemos leer lo que dice. Entonces eso será... Bueno, les voy a dar otra referencia antes, ¿ok? Eso de El Magisterio de la Iglesia, entonces de Denzinger. También pueden un manual de teología. Manual de teología dogmática por Ott, Ludvigo Ott. ¿Okay? Si lo buscan en el Google con la palabra Merkaba, es merkaba.org, un sitio que tiene mucha material. Menciona muchos sitios, obviamente no voy a decir que estoy de acuerdo con 100% de casi ningún sitio, ¿no? En Internet, pero entonces todos tienen cosas
muchos tienen cosas muy importantes y útiles. Entonces, si buscan Manual de Teología Dogmática, Ott Merkaba, ahí sale un libro parecido a este libro de Padre Antonio Arroyo Marín, ¿okay? Que presenta la fe de orden sistemático en vez de cronológico. Y para cada tema, ¿quién es Jesucristo? ¿Es Dios? ¿Lo definió la Iglesia? Por ejemplo, preguntas sencillas que me llegan de parte de ustedes, ¿no? ¿El purgatorio existe? Es que yo escuché a un padre Juan Fulano, hereje de tal, y entonces que dice que el purgatorio no necesariamente existe, que Dios es pura misericordia y salva a todos, Entonces, ¿es hereje si niega al purgatorio? ¿O es nomás una opinión de unos santos, pero no está definido? ¿Qué? ¿Cómo van a saber? Si tienen Denzinger, van al índice y buscan purgatorio. A ver. Y luego, en el otro libro de Ott, como es orden sistemático por temas, a veces es un poco más fácil navegar por ello. Y ahí van a ver entonces lo que dice. Por ejemplo, de purgatorio, si vamos en este libro, los novísimos o postrimerías, ¿no? Las últimas cosas, el cielo, el infierno, el purgatorio. Página 231. ¿Eh? Vamos a la página. ¿Y qué es lo que leemos? El purgatorio. Es de fe que existe el purgatorio. Pues así piensa el padre Arroyo Marín, pero es nomás su opinión, ¿no? No. Porque luego, como un buen teólogo, nos da todas las citas. A saber, el purgatorio, o sea, el lugar o estado en que acaban de purificarse las almas de los justos que lo necesitan antes de entrar en el cielo. Definido por ¿quién? Benedicto XII. Entonces, en 530, al año 530, el primer concilio de León, el Clemente VI, el concilio de Florencia, el concilio de Trento, con varias definiciones. Y aquí, por ejemplo, la definición expresa del concilio de Trento. Si alguno dijere que después de recibida la gracia de la santificación, de tal manera se le perdona la culpa y se le borra el reato de la pena eterna a cualquier pecador arrepentido, que no queda reato alguno de pena temporal que haya de pagarse o en este mundo o en el otro, en el purgatorio, antes de que pueda abrirse la entrada en el reino de los cielos, sea anatema. ¿Okay? Entonces ahí menciona la existencia del purgatorio como dogma de fe. ¿Okay? Entonces, ¿es opinión? No, es dogma de fe. ¿Okay? Entonces, definido por el magisterio. Entonces, eso es importante. ¿Qué más dicen hoy en día? Que, muchas herejías que repiten, ¿no? Y negando al purgatorio, negando la infalibilidad del Papa, por ejemplo, cuando define cosas de la fe. Bien. Entonces les voy a dar... entonces esas son sus referencias importantes, Si tienen eso en internet, pueden buscar, dar la referencia para decir que no es una opinión, es materia de fe, Y si uno niega un dogma de la fe, ya no es católico. Pero hagan de cuenta que pueden haber muchos católicos, muchas personas dentro de la Iglesia Católica que no son católicas, Es posible, si las autoridades no hacen su trabajo de declarar que tal persona, por su herejía, así por ser pertinaz, digamos, en su herejía, ya no es católica. Entonces, por eso es una obra de misericordia, pues igual de justicia, la excomunión. La excomunión, como hace el apóstol San Pablo, ¿no? Entonces le entregué a Satanás, para la destrucción de su cuerpo, para que se salve su alma, para que se arrepienta, ¿no? Y es para el bien común de la feligresía. Si hay un teólogo diciendo herejías, entonces ustedes van a pensar que es una opinión abierta, posible, Y si no excomulga a tal persona, ustedes se quedan confundidos. Eso es una táctica del enemigo muy común hoy en día. En los Estados Unidos hay católicos, políticos, católicos entre comillas, porque están en favor del aborto, están en favor de la sodomía, ¿no? Entonces, pecados que claman al cielo para venganza.
y lo hacen públicamente, sabiendo que muchos obispos serán cobardes y no les van a excomulgar. Si toman una postura pública así, luego los demás católicos dicen, no, yo soy católico, pero también soy pro aborto, ¿eh? Es la decisión de cada mujer de decidir como ella quiera. ¿Cómo que no puedo mantener esa postura? Tal persona pública lo mantiene, es un católico que luego recibe al Papa en su visita con un beso y abrazo y comulga públicamente y no le pasa nada. Entonces, ¿quién eres tú de insistir que yo tengo que...? ¿No? Entonces, gracias a Dios hay obispos que sí tienen la valentía de decir no pueden comulgar, que no son católicos, que son excomulgados, pero son pocos, ¿no? En los Estados Unidos, porque luego les amenazan diciendo que si dicen eso, les vamos a quitar, si se meten en la política, ¿no? Que trate de esos temas del aborto, del homosexualismo, entonces ya son políticos y no son religiosos. Ya les vamos a quitar su estado de estar exentos de pagar impuestos. ¿Qué tal? Estamos hablando de millones de dólares, entonces, que van a pagar, ¿no? O no, si se callan. Eso fue táctica también de los nazis, de pagar al clero, ¿no? De parte del Estado. En Alemania es el Estado que paga al clero y les paga bien. Un padre alemán gana como 60,000 euros cada año, ¿no? Y su rectoría está pagada por el templo. Entonces tiene básicamente 60,000 euros para divertirse o no sé qué, ¿no? Pero qué buena táctica de los nazis, porque luego que empezaron con ellos, según entiendo, ¿no? Ahora bien, entonces vas a levantar la voz y morder a la mano que te da a comer. Entonces si quieres predicar en contra las maldades del gobierno, entonces ya no te pagamos. Entonces tú decides. Pero si ya estás acostumbrado a una vida de más comodidades, de más lujo, hasta pierdes su espíritu apostólico, ¿no? ¿Ok? Bien. Es táctica, ¿ok? Entonces tómalo en cuenta. Y, ok, entonces, aquí es importante, entonces, contra el argumento de Lutero, de sola escritura. Que la escritura sola es la única regla de nuestra fe, ¿ok? Esa fue la idea revolucionaria que inventó ese monje loco, agustiniano, del siglo XVI, para decir que la escritura sola, entonces, es la única regla de fe, ¿no? Que no hay nada de ver con el magisterio, con la tradición, por ejemplo. Obviamente, esa idea revolucionaria dividió y destruyó a la cristiandad en gran parte. Porque imagínense, todos tenemos una Biblia y todos vamos a interpretarla según nuestra interpretación propia, llamándola la infalible. ¿Okay? ¿Ustedes creen que vamos a llegar a la misma interpretación? No. Entonces, ¿la Biblia fue escrita a cada feligres? No. Entonces, son cartas distintas escritas al obispo de cada iglesia, para que él lo explique a su feligresía, ¿no? Según el contextos diferentes, ¿no? Entonces vamos a ver que inventó todos sus errores sobre la justificación por la fe sola, ¿no? Entonces, interpretando fuera del contexto lo que dice San Pablo a los romanos y a los gálatas, que está hablando a comunidades mixtas, de gentiles y judíos, y ¿qué son las obras de la ley? ¿Los mandamientos? No, la ley de circuncisión. Ese es el debate en el primer siglo, ¿no? Entonces lo aplica a todos los 10 mandamientos que ya no valen para la salvación, entonces y no más somos salvos por la fe, ¿ok? Entonces en su propia vida dijo, he cambiado un papa por 10, porque ya de sus amigos revolucionarios no estaban de acuerdo sobre las cosas más fundamentales, ¿no? Y me acuerdo de una reunión con protestantes aquí, les planteé esta pregunta. Ahora bien, entonces hay cosas que el Señor dice que son necesarias para nuestra salvación. ¿Ustedes me pueden explicar con certeza qué significan? Porque no son simplemente opiniones de cosas opcionales, ¿no?
Estamos hablando de cosas que él dice, si alguno no naciere de nuevo, de agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de los cielos. Condición para la salvación. Ahora bien, ¿qué quiere decir ese pasaje? Pues yo pienso que sí, que bueno, que el bautismo es importante, pero es más como un símbolo. Entonces, porque, a ver, no sabes con certeza qué significa esta condición para nuestra salvación. Y si pregunto a 100 protestantes, me darán quién sabe cuántas respuestas distintas, porque hay hasta 60,000 sectas distintas de protestantes. Otra frase, si no comieres mi carne y bebieres mi sangre, no tendréis la vida en vosotros. ¿Qué significa? Porque dice, es necesario para la salvación, esta condición. Bueno, pues sí, la comunión a veces hacemos como una vez al año, una vez al mes, cuando se siente movido el pastor a pasar al pan, pero es más como un símbolo y que, ¿no? Entonces, y ahí hay varias opiniones entre protestantes, que sí es su cuerpo, pero también es pan, que no más es un símbolo que recibimos cada domingo, pero no, o es un símbolo de vez en cuando. Miles de respuestas distintas, ¿ok? Bien, entonces, dividió, ¿y qué dice el mismo San Pablo? San Pedro dice que hay cosas que dicen San Pablo que son difíciles de entender y que unos distorsionan según su malvada interpretación, ¿no? Ya en tiempos apostólicos hubo interpretaciones equivocadas, malvadas de lo que dice San Pablo, precisamente sobre esa cuestión de la fe y las obras. San Juan en el Apocalipsis menciona a los Nicolaitas, ¿no? Nicolaitas, que eran un señor Nicolás hereje, que decía eso, si somos salvos por la gracia, entonces ya podemos cometer la fornicación y no importa, ¿ok? Entonces, ya con la misma doctrina de Lutero, ya en el primer siglo, ¿no? ¿Ok? Bien. Ok, entonces, rápido, les voy a dar, entonces, ¿por qué está mal? ¿Por qué está en contra de la misma escritura? ¿Verdad? Esta doctrina de sola escritura. Porque, obviamente, otro punto es, ¿podemos leer la Biblia sin la tradición? Tomemos primero el Antiguo Testamento. Primero la cuestión es, ¿cuáles son los libros de la Biblia? Del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Quién decide? ¿Así cayó del cielo como un solo libro? No. Biblia es griego, es para decir libros, los libros, que son muchos. ¿Okay? Entonces, ¿quién decidió cuáles fueron los libros de la Biblia? La Iglesia Católica. Por ende, si uno rechaza la Iglesia Católica, ¿por qué acepta los libros de la Biblia? ¿No? Por eso los protestantes ya empezaron a quitar libros de la Biblia desde Lutero, y los protestantes más modernos no creen necesariamente en lo que dice la Biblia, ¿no? Recuerdo de un argumento con uno que me decía que yo no estoy de acuerdo con la teología de Pablo, ¿no? Que su interpretación de su experiencia con Jesús a veces es nomás su opinión, ¿no? Porque donde dice la Biblia no tiene ninguna referencia a sí misma como completa, ¿verdad? Porque se terminó a escribir ya cerca del final del primer siglo por San Juan, ¿ok? Entonces, si no sabe definido cuáles fueron los libros de la Biblia, entonces no hay una autorreferencia en ese sentido, ¿ok? A la Biblia entera, como inspirada por Dios, ¿ok? Lo que citan los protestantes es que toda profecía es inspirada por Dios, de San Pablo, San Timoteo, es de las primeras cartas escritas. Entonces San Pablo está hablando del Antiguo Testamento, porque dice la cual has aprendido desde tu juventud, ¿no? Entonces hace referencia al Antiguo Testamento, pero no al Nuevo Testamento. ¿Okay? Entonces, bien. Ok, entonces, obviamente, y el Antiguo Testamento, ¿saben cómo fue escrito originalmente? Fue escrito sin vocales. Entonces, en hebreo se lee de la derecha a la izquierda y solo tiene los consonantes, ¿no? Si tienen que escribir rápido, entonces
como yo en la universidad con unos profesores. Entonces, mi profesor dijo que tenemos un examen mañana. ¿Qué? ¿Ustedes viendo eso entienden lo que significa? Pues sí, profesor. Automáticamente insertamos las vocales por saber el contexto, ¿no? Entonces dijo que tenemos examen, que no está el examen, ¿no? Faltan dos vocales, pero no importa, lo podemos leer, ¿ok? Pero obviamente pueden surgir ambigüedades, ¿no? Entonces, ¿cómo leían el Antiguo Testamento? Era imposible leer la Biblia sin la tradición, porque fue la tradición oral que contaba y transmitía que eran las vocales, que eventualmente pusieron, ¿no? en el Antiguo Testamento. Entonces, primero, no hay una Biblia sin tradición, y lo primero es la tradición, ¿ok? Bien, entonces de citas tenemos Juan 21, 25. También los Hechos de los Apóstoles, relacionado con esto. 20, 35. Segunda carta a los Tesalonicenses, 2, 15. También 3, 6. La primera carta a los Corintios, 11, versículo 2. Y la primera a San Timoteo, 3, 15. ¿Ok? Ok, ¿qué dicen esos pasajes? Vamos a ver. En la Biblia electrónica. Ok. Pueden leer mucho más sobre el tema, ¿no? Si van a esos sitios, por ejemplo, Apologética Católica, Sola Escritura, ahí van a ver muchas, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a la Biblia. Les recomiendo mucho esta aplicación de iPieta, ¿no? iPieta. Tiene la Biblia de Nakar Colunga, pero como es electrónica, es muy fácil de buscar. ¿Okay? ¿Qué digo? Juan 21, 35. ¿Okay? La aplicación se llama iPieta. Y latina, Pietà de Michelangelo. Okay. Y tiene muchos libros de los santos, de los papas, de los concilios, ¿no? Ahí está su biblioteca por, pues, como 30 pesos, ¿ok? Entonces, lo que les costaría fácilmente 20, 30 mil pesos, ¿no? Si quieren comprar los libros y andar con su biblioteca, ¿ok? Bien, ok, Juan 21, 35, ¿qué dice? 25, más bien. Okay. 25. Entonces, además, es el último versículo de este capítulo del libro de San Juan, ¿ok? Del Evangelio de San Juan. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. ¿Yeah? Entonces, ¿el Evangelio nos narra todo lo que hizo y dijo Jesús? No. ¿Okay? Y los que vivieron con Él se acordaban de todo lo que hizo y dijo. Sí, bueno, hubo mucho más de lo que está en el Evangelio, ¿no? Que es nomás un resumen. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, tenemos una cita de Jesús que no está en el Evangelio, pero que todos los cristianos sabían. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. 20:35, según dice el pizarrón, ¿ok? En todo os he enseñado que es así, trabajando como se debe socorrer a los débiles
y que hay que tener presentes las palabras del Señor Jesús, que dijo, mayor felicidad hay en dar que en recibir. ¿Se puede encontrar este cita en el Evangelio? En ningún lugar. Pero lo dice, creo que es San Pablo aquí, que lo dice a la comunidad como una frase muy sabida entre todos, lo que dijo Jesús, ¿no? Pero no es el Evangelio, ¿no? Entonces, es así de la tradición oral. Cuando leímos en la fiesta de San Ireneo, ¿no? Entonces cita a San Policarpo, que era su maestro. San Policarpo era discípulo de San Juan Evangelista. Y narraba cómo se acuerda de estar a los pies de San Juan, predicando cada día, ¿verdad? De lo que dijo, lo que hizo Jesús, lo que es la fe católica, o al mismo Policarpo. Así, y él se acuerda de cuando era niño, de gente que conoció a nuestro Señor durante su vida, que todavía estaba vivo. ¿Okay? Entonces, y además, fíjense cuánto, como uno que escribo sermones, ¿ok? Si veo que pues ya pasé 4 páginas, ¿ok? Escribiendo, cuando solía escribir todo el sermón. Ok, ya son 4 páginas, eso va a ser ya más de 20 minutos, ¿no? Entonces ya, basta, ya hay que terminar porque no habrá más tiempo, ¿ok? Entonces, 4 páginas, 20 minutos. Si estuviera predicando por 1 hora, entonces eso será 12 páginas. El Señor predicó por 3 años, ¿ok? Y seguramente varias veces a la semana, ¿ok? Entonces, ¿por cuántas horas de discurso? ¿Okay? Estamos hablando de cada semana fácil podría ser como un evangelio entero, como lo tenemos en San Marcos de 16 capítulos, ¿no? Entonces, no más de 1 semana, ¿ok? Si calculamos así, ¿ok? Bien, entonces, luego, ¿qué dice la segunda carta a los tesalonicenses? 2:15. Dice, así pues, hermanos, bueno, habla primero, para esto os ha llamado por medio de nuestro evangelio, para que consigáis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? San Pablo hace referencia a nuestro evangelio. ¿A cuál evangelio? Todavía no estaba escrito el de San Juan. ¿Okay? Tal vez se refiere al evangelio de San Lucas, porque San Lucas acompañó a quién? A San Pablo en su actividad misionera, ¿no? Están juntos para los Hechos de los Apóstoles. Entonces, San Pablo se refiere a veces al Evangelio de San Lucas como su Evangelio, parece, ¿ok? Entonces, o simplemente puede ser el Evangelio que está predicando, porque ¿a qué se refiere enseguida? Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservar las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Entonces, San Pablo, estableciendo la regla de la fe cristiana para su feligresía tesalonicense, ¿y qué les dice? ¿Qué es la regla de la fe? Guardar y mantener firme todo lo que os he enseñado, ¿solamente por escrito? No. O de viva voz o de carta, ¿no? Entonces ahí está. Entonces él predicó mucho, se acuerdan tenían mejores memorias en aquel tiempo, ¿verdad? Que nosotros, porque tenían que memorizar las cosas, ¿no? Hoy en día, como de Sócrates, probablemente son discursos que al escucharlos memorizaran, porque así estaban acostumbrados, mientras nosotros ya no, ni sé el teléfono celular de mi vicario, a quien llamo 4 o 5 veces cada día. Nomás pongo Ginen, ya sale. Entonces, la llamada, ¿no? Entonces, pero en aquel tiempo no hubo ni hojas muy comúnmente. A veces escribían nomás en cera, ¿no? Llegaba con el sello y uno viendo lo que escribió, ¿ok? Ya la borro y contesto, ¿no? Porque, ¿cómo? ¿De hojas cuáles? A veces de papiro, ¿no? Entonces era más difícil, ¿ok? Y no hubo mensajes de texto, imagínense.
De hecho, hay unos videos chistosos en el YouTube de how kids react, cómo reaccionan los niños, ¿no? Y les dan un teléfono de antes, ¿okay? Así de... Sí, yo me acuerdo de ellos, ¿no? Y lo dan a los niños. A ver, ¿cómo funciona? A ver, ¿no? ¿Qué? ¿Y cómo mandas un mensaje de texto? A ver, bueno, aquí hay letras. No hubo. Si alguien intenta llamarte mientras tú estás en la línea, ¿cómo recibes la otra llamada? No era posible. Entonces, bueno, ok. Entonces, son chistosos. Ok, ahí está entonces la regla de la fe. Viva voz y de carta. ¿Ok? Ambas tienen el mismo valor según lo que dice el apóstol, según lo que dice la palabra de Dios. No dice solo la Escritura, sino también de viva voz. ¿Ok? Primera carta a los Corintios. También de Tesalonicenses, que puse 3, 6. Dice, hermanos, os mandamos en nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que vive desordenadamente. ¿Okay? Primero, ahí hay una referencia a la autoridad apostólica. Los apóstoles se consideraban nomás iguales a los demás, yo soy tu hermano. No, se presentaban como sus padres en Cristo, como dice San Pablo. Aunque tiene 10,000 ayos o tutores, no tenéis muchos padres, porque soy yo que os engendré por la predicación del Evangelio. Yo soy tu padre en Cristo. ¿Okay? Así se presentan. Con autoridad de excomulgar, de mandar, ¿okay? Y para el bien común. Entonces así hace un buen padre de familia. ¿Okay? De apartarse de todo hermano que vive desordenadamente y no según la tradición que de nosotros recibisteis. ¿Qué es la norma para la vida moral, la vida cristiana? La tradición, ¿okay? Que recibieron de los apóstoles. ¿Okay? No dice de mi carta, porque está refiriéndose a todas las prédicas que les había dado mientras estaba ahí, ¿no? Esa es la norma apostólica, ¿okay? No solamente lo que escribo de carta, hace referencia a su prédica, ¿no? De la tradición, ¿ok? Tradición quiere decir transmitido, ¿ok? Lo que es transmitido, ¿ok? Luego, primera carta a los Corintios, 11:2. Ser imitadores míos como yo soy de Cristo. Ahí también una cita. ¿Debemos imitar a los santos o solamente a Jesús? ¿A quién vas a escoger? Decide. ¿Cristo o los santos? Porque son opuestos. Qué tontería, ¿no? Entonces, más bien, es Cristo que vive en los santos, que actúa a través de ellos, tanto al querer como al hacer, ¿no? ¿Por qué tenemos devoción a los santos? ¿Para quitar devoción a Jesús? No. ¿Qué manda la Biblia? La Biblia, que tanto alaba al protestante, su Biblia dice lo mismo. Sed mis imitadores como lo soy de Cristo. ¿Okay? Debemos imitar a hombres que nos dan y transmiten la imitación de Cristo por su ejemplo práctico. Y Dios nos da santos en cada estado de vida, en cada siglo, para que tengamos ejemplos concretos, ¿no? Que podemos imitar, ¿ok? Entonces, eso es lo primero. Ahí está nuestra devoción a los santos. Y luego sigue, os alabo, porque en todas las cosas os acordáis de mí y conserváis las tradiciones tal como os las he transmitido, ¿ok? Entonces, ¿han conservado la fe cristiana? Sí. ¿En qué consiste? ¿Nomás sus cartas? No. En la tradición que les había transmitido. ¿Okay? Esa es la regla de la fe. ¿Bien? La tradición apostólica. Y otra vez, estamos hablando de un tiempo antes de que fueran escritos, fue escrita la mayoría del Nuevo Testamento. ¿Okay? Entonces, ¿no eran cristianos? ¿No podían seguir la regla de Lutero, de sola la Escritura? Entonces, ¿tampoco no hubo cristianos por un siglo, en el primer siglo? Cuando vivían con los apóstoles? Pues no. Ok, ya ven qué absurda es la teoría. Ok, luego la primera carta a San Timoteo.
capítulo 3, versículo 15, donde da instrucciones, cómo deben de portarse los diáconos, las mujeres, y luego dice, te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto a ti. Pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la columna y fundamento de la verdad? Según la Biblia, la iglesia de Dios vivo. ¿Okay? Eso es una cita importante. Y un profesor nos estaba contando que ahí en los Estados Unidos los protestantes tienen muchos programas de radio. Y en ese programa dijo, la palabra de Dios, columna y fundamento de la verdad. Y dijo, oye, pues, estás tomando la cita fuera de contexto y la cita se refiere a la iglesia como el fundamento y columna de la verdad. Y la Biblia viene después. Entonces, ¿de qué habla? Le llamó y no recibió la llamada, ¿no? Pero, porque ahí puedes discutir de radio y... Bien. Entonces, según la Biblia, el fundamento de la verdad es la iglesia de Dios vivo, ¿okay? Que viene antes de la Biblia. Cuando Jesús había subido al cielo, ¿qué nos había dejado aquí en la tierra? La Biblia. Dijo, entonces, aquí está todo lo que tienen que predicar, hagan copias y todos se salvarán. No. Entonces, el que vosotros oye, a mí oye. El que vosotros desecha, a mí desecha. He rogado por ti, Simón, Pedro, para que no desfallezca tu fe. Confirma a tus hermanos, ¿no? Id y predicar la buena nueva a toda criatura. ¿Okay? Todos los apóstoles cumplieron con su deber, pero no todos escribieron libros de la Biblia. ¿Okay? Tal vez fueran con algo sencillo de San Mateo, ¿no? Que fue escrito en hebreo. No tenemos copias. Pero si fueran a tierras lejanas, tal vez tenían ya, pues a lo menos un evangelio de San Mateo, que fue el primero escrito, ¿no? Pero todos cumplieron con su deber, contando lo que hizo y dijo Jesús, que es mucho más que está en el evangelio. Entonces, cuando dicen, pero ¿qué de la Asunción de María? Ok, pues todos los apóstoles hubieran conocido a la Madre de Dios, ¿no? Y hubieran sabido cuándo murió y qué pasó, ¿verdad? Que fue su cuerpo elevado al cielo. Ahí estaban de testigos oculares, ¿no? De este misterio. Entonces, y lo hubieran contado entre la feligresía, ¿ok? Y no es necesario escribirlo. Y hagan de cuenta, de los primeros siglos hay poco escrito, ¿ok? Entonces hay documentos que hemos perdido, pero generalmente era más difícil de escribir, ¿ok? Bien, ¿pregunta? Entonces, evangelios apócrifos, tengo un libro que tiene, como todos, los únicos que contienen algo de historia verdadera y tradiciones que aceptamos en parte, aunque no son escritos inspirados por Dios, que no contienen error, como los evangelios, por ejemplo. El protoevangelio de Santiago, ¿okay? De San Jacobo, Santiago el apóstol. En Jerusalén narran tradiciones, ¿cuáles? Por ejemplo, de que José fue escogido porque floreció esta flor de su vara. Entonces, tradiciones de cómo eran San Joaquín y Santa Ana, ¿okay? Que daban una tercera parte de sus bienes al templo, a los pobres, y se quedaban nomás con una tercera parte. Tradiciones que narramos, ¿no? Pero que no son de la palabra de Dios. Pero ese escrito narra tradiciones de Jerusalén, ¿okay? Puede ser que contengan errores en unas partes, ¿okay? Pero eso es algo... Mientras hubo muchos intentos, como ya leemos en el Apocalipsis y en San Pablo, de los que están engañando a la gente, diciendo que, yo soy de Cristo, pero con el mensaje que nunca has escuchado. ¿No sabías de los escritos y enseñanzas de Jesús cuando estaba en Egipto? Entonces, todo el gnosticismo del pirámide, del rey Tut y todo, entonces,
y ahí inventan lo que quieran, ¿no? De herejías, ¿ok? Y cuentos. Entonces, pero son intentos. Si quieren leer, las primeras herejías, pueden leer el libro de San Ireneo. Y otra vez, San Ireneo es un nieto espiritual de San Juan Apóstol. ¿Okay? Entonces, de aquel siglo conoció, discípulo de San Policarpo, que conoció a nuestro Señor. Unos dicen, cuando puso un niño en medio de ellos, que eso era Policarpo. Hay una tradición que dice eso. No sé cómo constatarlo, pero puede ser que hasta le tocó vivir en los tiempos del Señor, ¿no? Ok, entonces San Ireneo, al ver sus hereses, o en contra las herejías. Donde narra que eran las herejías, ¿de qué? De otro origen gnóstico, ¿okay? Ya están en el oriente, ustedes saben, del oriente de la India venían un montón de cuentos, entonces presentan a Jesús como un mago simplemente, ¿no? Que está como matando pájaros como un niño para divertirse, ¿no? Entonces, tienen un espíritu totalmente diferente, no vienen de nadie que conoció a Jesús, son intentos de ya corromper, ¿ok? Porque hagan de cuenta, en aquel tiempo y en tiempos después también, sin tanto escrito y tanto contacto, era más difícil comunicarse con certeza, por eso tenían sellos, o hasta en su latinidad, como escribían en latín, terminaba la frase con cierta cadencia, ¿no? De las frases, y uno que lo conocía bien decía, no, eso es como escribe, eso es su como código secreto para indicar que es el que escribe. Porque cuán fácil decir, aquí tengo un documento del rey o del emperador o de tal apóstol. ¿Cómo? ¿No? Entonces con nombres falsos, ok. Entonces uno venía, igual en los tiempos de los franciscanos y dominicos, los maniqueos, los cátaros, hombres puros, cátaro, ¿no? Como quiere decir Catalina, la pura, ¿ok? Eran muy ascéticos, se veían como frailes, ¿no? Como los cristianos más dedicados y entregados, los cátaros, ¿no? Entonces, y contaban cosas de Jesús, pero luego cambiaban el contenido. Que hay un Dios bueno del mundo espiritual y un Dios malo del mundo material. ¿Qué? Entonces, así pervertían el Evangelio, ¿no? En cada siglo ya hablan de anticristos que han venido al mundo, dice San Juan, que niegan que Cristo ha venido en la carne, ¿ok? Docetistas que niegan la humanidad de Jesús, que niegan su divinidad. Hagan de cuenta, es el primer intento de Satanás. Si la verdad os hará libres y él quiere que sigáis en la esclavitud, mentiras, mentiras, mentiras. Hay que corromper la verdad, la fe. Esa es su táctica en cada siglo, ¿ok? Entonces, ese libro es muy interesante para que vean que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Entonces, son las mismas herejías gnósticas que inventan hoy en día, ¿no? ¿Ok? Bien. O cuando dicen, descubrimos un documento que nadie sabe. No, ya sabíamos ese documento de esas herejías condenadas hace casi 2000 años. ¿Ok? Bien, ¿más preguntas? ¿Okay? Acuérdense de esas citas, que tengan unas de memoria. ¿Ok? Especialmente la primera de San Pablo, ¿no? De manteneos firmes y conservar lo que os he transmitido, o por viva voz o por carta, ¿no? Y lo que dice San Timoteo, que el fundamento y columna de la verdad es la iglesia de Dios vivo. Si tienen eso de memoria, ahí tienen algo para hacer al protestante pensar, ¿no? ¿Ok? ¿Más preguntas? Entonces, en la próxima clase vamos a analizar un poquito. Les voy a mostrar el libro de Denzinger y luego vamos a ver más en qué consiste la diferencia entre una opinión teológica
y un dogma de fe, ¿okay? Cómo averiguarlo, y luego la herejía del modernismo. ¿Qué es el sentido verdadero de progreso en cuanto a nuestro entendimiento de la fe? Porque si todo está revelado, ¿cómo podemos tener nuevos dogmas? ¿No? Entonces vamos a ver que es más una precisión y más claro entendimiento de nuestra parte de lo que ya fue revelado desde el principio. ¿Okay? Pero vamos a ver ahí la trampa de Satanás para cambiar el sentido del dogma de uno al otro. ¿Okay? Y esa es la herejía de nuestros tiempos y el resumen de todas las herejías, dijo el Papa San Pío X cuando la condenó, ¿no? Bien, ¿más preguntas? ¿Tú? ¿Todo bien? Excelente, muy bien. Si todo estaba ya perfecto, previsto por Jesús, pues el progreso no tiene cabida ahí. Si los apóstoles tenían un entendimiento perfecto de todo, ¿no? Es lo que generalmente enseñan los teólogos, pero después de ellos nosotros tenemos que investigar más, ¿no? Para entender lo que está revelado. ¿Okay? Porque si Jesús hablaba, dice San Juan, que todo lo que enseñaba lo hacía en parábolas. Pues sí, exactamente. Habla por analogías, por parábolas. Al mismo San Agustín decía que era necesario ayunar y meditar la parábola como 30 veces para entenderla bien, ¿no? Okay. la pueden entender de todos los tiempos. Sí, y vamos entendiendo a veces más de lo que ya está ahí, ¿no? ¿Ok? Es una bendición. Benedictionem Beata Maria Semper Virginis Sancti Joseph et Omnium Sanctorum Benedictio Omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et semper. Amen.